Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la letra de Windows 10. Para cambiar el tamaño de la letra de Windows 10 simplemente vamos a hacer clic en el botón de inicio de Windows y acto seguido vamos a hacer clic en configuración. Dentro de configuración iremos a accesibilidad y dentro de esta pantalla, si deslizamos esta barra lateral hacia la derecha, vamos a poder agrandar el tamaño de la letra de Windows 10. Contra más a la derecha lo deslicemos, más grande se verá el tamaño de la letra de Windows 10. Como veis arriba tenemos un texto de muestra. Ese texto es una previsualización de lo que va a suceder cuando nosotros apliquemos los cambios. El texto se verá más grande como se muestra arriba o más pequeño. Entonces si deslizamos la barra hacia la derecha, vamos a agrandar el tamaño del texto de Windows 10. Si lo deslizamos hacia la izquierda, vamos a reducir el tamaño de la letra de Windows 10. Entonces voy a dejarlo en un 160%, por ejemplo, para que se noten bien los cambios y haríamos clic en aplicar para cambiar el tamaño. Y como veis, todo se ve ya más grande. Si vamos al escritorio, las letras de debajo de las aplicaciones se ven más grandes y si por ejemplo abrimos el explorador de archivos de Windows, como veis pues también se ve más grande y si abrimos también el navegador pues también se ve más grande. También tenemos la opción de cambiar el contenido de las aplicaciones de Windows 10. Como veis aquí se ve bastante pequeño, entonces si yo quisiese que se vea más grande, más abajo tengo la opción de hacer todo que sea más grande, cambiar el tamaño de las aplicaciones y el texto en la pantalla principal, y puedo agrandarlo en un 25%. Así que vamos a ver cómo se vería. Lo he agrandado en un 25% y como veis, antes todo esto se veía más pequeño y ahora se ve un poco más grande. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así me encantaría que dejaseis un grandísimo like, suscribiros y activar la campana para estar siempre al tanto de todo mi contenido. Y eso ha sido todo, un saludo y adiós.